Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a la creación y a esa pregunta que siempre surge en cualquier clase de religión o en cualquier otro contexto cuando se quiere, por verdadera duda o por hablar mal de la fe, se quiere disminuir la fe y agrandar la ciencia, y entonces se hace la división, la dicotomía, el dualismo irreconciliable entre la creación de Dios y la evolución como una teoría válida dentro de la ciencia. Pues en primer lugar hablemos de la ciencia, es decir, la teoría evolutiva pues no es homogénea, tiene diferentes líneas, y estas líneas pues comparten algo común, y es que en realidad la evolución se da a partir de cambios que se van dando en los seres vivos para adaptarse al medio que los rodea. La naturaleza de estos cambios pues no suele identificarse de la misma forma en las teorías de la evolución, pero en general esta idea de adaptación es una idea que no está distante de la interpretación, meditación que se puede hacer del texto del Génesis, en donde se nos habla que Dios, tomando barro, crea a Adán y le infunde el espíritu. Entonces ahí vemos cómo hay un primer momento en el que parece ser que la ciencia nos tiene razones de lo que está diciendo, mientras que la fe solo tiene narrativas. Y eso es cierto, porque resulta que el texto del Génesis, para ir en un primer punto, el texto del Génesis es un texto que está en otra mentalidad que no es la nuestra. A ver, me explico. No es lo mismo hablar de los mitos de Platón que de las narrativas del Génesis. ¿Por qué razón? Porque cuando Platón plantea sus mitos, lo que él está haciendo es construyendo una narrativa a partir de la nada para explicar o ejemplificar algo, o tomar una narrativa de la cual él duda completamente pero para mostrar una verdad. Y en ese sentido lo que hace Platón es utilizar el mito. Mientras que cuando hablamos de las narrativas del Génesis estamos hablando de unos autores cuya mentalidad es coincidente con lo que están narrando, es decir, que ellos no se están inventando nada, o por lo menos no son conscientes de ninguna invención. Todo lo que dicen es la verdad que ellos creen, y que ellos, en el caso de los textos bíblicos, que ellos han recibido esa verdad y la están poniendo en palabras según la mentalidad de su época. Estamos hablando de textos que por la datación más temprana, digamos más cercana a nosotros, son de unos 700 años o unos 400 años antes de Platón y antes de muchos filósofos, y concretamente 300 años antes de la aparición de los primeros atisbos o primeros destellos de la filosofía. Y la filosofía es el pensamiento lógico del cual surge la ciencia, que hoy nos habla de la evolución. Por lo tanto, las narraciones de Génesis no pueden interpretarse desde ninguna paridad con la ciencia moderna. Es una forma de pensar y de hablar completamente diferente. Yo usualmente lo llamo el pensamiento mítico, pero como del mito se tiene esa idea que ya esbocé hablando de Platón, que es una idea de una construcción artificiosa, entonces es muy difícil que se entienda la realidad del mito. Es mejor llamarlo narrativa, una narración, pero una narración en la cual está implicado el que narra. Por lo tanto, es una narración que no traiciona el pensamiento del que la está realizando. Y ahí tenemos una primera diferencia. El mito del Génesis, por llamarlo así, o la narrativa del Génesis, o el Génesis, cuando nos habla de la creación del ser humano, está muy lejos del lenguaje de la ciencia moderna. Pero esa distancia no significa que ambos no estén hablando de lo mismo. En realidad, para el católico ferviente, que al mismo tiempo es un estudioso y un científico, seguramente ambos textos le hablan de la misma realidad. Porque, así como ya se ha dicho en muchos momentos, la razón y la fe son dos alas, lo dijo el Papa Juan Pablo II en su encíclica memorable, Fides et Ratio, o el Ratio. Esa encíclica nos dice claramente que la fe y la razón son las dos alas que nos elevan hacia la verdad. Entonces, la ciencia, que sería la razón, y la narrativa o la doctrina de la Iglesia, que sería la fe, nos elevan hacia la verdad. Bien, para no ahondar más en este punto, simplemente dejar claro que son dos narrativas o dos formas de hablar diferentes, pero que son convergentes en cuanto a que lo que señalan es el mismo objeto.
Y en este caso, este objeto que están señalando pues es la creación, es decir, es el surgimiento, para explicarme más, el surgimiento del ser humano en este mundo, el origen del ser humano en este mundo. Entonces, mientras la ciencia nos dice que el ser humano es la evolución de algún homínido, que ya ustedes lo podrán averiguar con una rápida consulta en Google, algún homínido hizo sus cambios referentes al ambiente y a su propia interacción cultural, por llamarlo así, interacción comunitaria o social, comenzó a hacer unos cambios que lo llevaron a la nueva especie llamada Homo sapiens sapiens, que llamamos ser humano y que la Biblia podría estar refiriéndose a ella como Adán. Y entonces aquí viene la gran pregunta, ¿será que estas dos narraciones de verdad nos estarán hablando de lo mismo? ¿No será que más bien la narración bíblica es opuesta completamente a lo que dice por lo menos la teoría evolutiva? Y resulta que no, resulta que ambas convergen. ¿Y en qué convergen? Pues resulta que cuando Dios inspira al autor del Génesis para escribir que Dios tomó barro y con ese barro formó una figura humana y luego le entregó el espíritu para que este fuera Adán, el primer hombre, al mismo tiempo la ciencia nos está diciendo, con otra forma de pensar ya lógica y científica, nos está diciendo que hubo unos primeros homínidos que en su proceso evolutivo natural generaron o terminaron constituyendo al ser humano. ¿Qué pasa? Que estas dos formas de hablar son compatibles, porque así como el barro visto científicamente sería la materia ya existente, porque es el barro que hacía parte de la creación de Dios ya existente, y de ese barro toma Dios para formar al ser humano, pues la ciencia nos dirá, es materia, y el homínido era materia también. Es decir, que cuando hablamos de la formación del ser humano en una perspectiva que integre o que haga coherente la ciencia con la fe, o que más bien haga palpable realmente la unidad entre ciencia y fe, o sea, el objeto común al cual miran la ciencia y al cual mira la fe. Y este objeto común es un momento en nuestra existencia en el mundo en el cual la materia preexistente de un homínido que hace parte de la naturaleza, Dios la toma y le infunde su espíritu. Y le infunde su espíritu significa que ya nos da la capacidad de conocer a Dios, la capacidad de ser conscientes de lo que somos, de dónde estamos, de hacia dónde vamos. Y es cuando comienzan, ya desde el punto de vista científico, comienzan las grandes preguntas. Unas preguntas que tienen que ver con eso, con la existencia del ser humano. Son las preguntas fundamentales que siempre nos han acompañado como seres humanos. Algunos otros preguntarán entonces, bueno, pero ¿qué pasó con esa materia preexistente? ¿Cómo llegó hasta allí? Bueno, resulta que el Génesis nos habla de todo eso de una forma muy resumida, partiendo de la nada hasta el surgimiento de los animales y los seres vivos en general. Eso la ciencia también, si ustedes analizan un libro de divulgación científica, cuando hable de la historia, bueno, no sería así, pero cuando hable del surgimiento del cosmos, de la vida y todo eso, seguramente le va a dedicar muy pocas páginas a esos millones y millones de años desde que surgió la gran explosión hasta que el planeta comenzó ya a enfriarse. Serán pocas páginas porque van a narrar, bueno, yo digo a narrar, pero van a explicar todos esos acontecimientos desde unas leyes generales que ya los explican, unas leyes físicas que los explican, mientras que se complejiza más la realidad cuando aparece la vida. Y también cuando aparece la vida, pues ya se habla de las eras geológicas y todo eso se condensa en pocas páginas hasta que llegamos al presente, hablando del presente inclusive desde el surgimiento de la humanidad hasta donde estamos ahora. Y todo eso ya es más complejo, hay más información y normalmente el texto divulgativo de ciencia tiene más páginas explicándonos esto que ha ocurrido en los últimos 10.000 años o 100.000 años. De la misma manera, el Génesis también narra todo lo que aconteció desde el origen de la creación hasta el surgimiento del ser humano, y de ahí se va complejizando hasta hablar ya de la historia de la salvación. Como pueden ver, ambas situaciones son convergentes. Cuando digo convergentes, lo que quiero es mostrarles que no se oponen. Ahora, que tienen grandes diferencias, sí, claro, son obvias las diferencias, pero no se oponen y fácilmente podemos creer en la creación de Dios y al mismo tiempo
profundizar constantemente en estas teorías científicas, porque ahí hay otra gran diferencia. Mientras que la creación que viene narrada en el Génesis es una verdad que nos ha sido entregada a nosotros para ser asumida, interpretada, profundizada, la ciencia no nos ha entregado ninguna verdad como tal, sino que a partir de ella estamos construyendo constantemente la verdad en una construcción de construcción, que en últimas es un camino que podríamos pensar en espiral y que todo el tiempo nos va proveyendo de algunas nuevas ideas que permiten la reinterpretación de todo lo que ya se tenía, pero no se anula la verdad, sino que se profundiza en ella. Entonces, mientras que la fe nos ha sido dada, la ciencia es la que nos permite ir construyendo nuestro conocimiento. La fe nos entrega la verdad para que la profundicemos y la ciencia nos muestra el camino que nos va a llevar hacia la verdad. Claro que esto es un camino utópico si somos católicos. Jamás tendremos la verdad porque Dios es la verdad y a Él no lo podemos poseer como tal. Entonces, bueno, esto como para dejar un poco clara esta situación, estas diferencias que existen entre ambos lenguajes y cómo la convergencia es que vamos hacia la verdad y que la vemos desde perspectivas diferentes pero que son compatibles. Podemos vivir ambas realidades en nuestra única vida. Si ustedes ahora tienen la percepción de que me he enredado un poco en el tema que quería plantearles, pues yo tengo una sensación similar, así que quiero dejar claras las siguientes ideas. En primer lugar, cuando Dios toma el barro para crear a Adán e infundirle su espíritu, la ciencia nos puede decir que el homínido, que es materia, es el origen del Homo sapiens sapiens, que ya tiene cultura y que esa cultura, con muchos matices y muchas perspectivas de interpretación, podemos asimilarla al espíritu que nos ha sido entregado, es decir, esa conciencia de lo que somos. Bien, ahora sí, muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.